Hola, ¿qué tal? Los saluda Fray Javier del Ángel, en esta ocasión para compartir con ustedes la reflexión bíblica en torno al Evangelio correspondiente al domingo 31 del tiempo ordinario. El texto está tomado del Evangelio según Marcos, que es el Evangelio que se sigue en este año litúrgico, el capítulo 12 de los versículos 28b al 34. Este capítulo 12 de Marcos es muy interesante. Comienza con la parábola del asesinato del hijo del dueño de la viña. Después vienen tres conversaciones tipo confrontación entre Jesús y tres diversos grupos judíos de la época. El primero, los fariseos y los herodianos, que le preguntan sobre a quién es lícito dar el tributo, si al César o a Dios. El segundo, con los saduceos, que no creían en la resurrección. Y el tercero, con este fariseo, que se le acerca hoy a Jesús preguntándole sobre cuál es el mandamiento más importante. Continuará después este capítulo con Jesús explicando por qué no es hijo de David, si David mismo lo llama Señor. Después, con una advertencia de Jesús a los escribas que les gusta aparentar grandezas y poder y lo que no son. Y cierra después con Jesús ejemplificando como una viuda pobre, dando tan solo unas moneditas, por ser todo lo que tenía para dar, ella en realidad está dando más que todos los demás. En fin, lean ese capítulo 12 de Marcos. El que hoy nos ocupa es estos versitos del 28b al 34. La lectura se entiende por sí misma. Estamos en el centro, en el corazón, en el núcleo mismo de la vida cristiana, el amor. Se acerca un fariseo a Jesús y le pregunta, oye, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es decir, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Torá judía, de la ley judía? Recuerden ustedes, Jesús es un judío, ¿ok? Fue un judío, es un judío, y se acerca a preguntarle un fariseo, otro judío. La respuesta todos la conocían en tiempos de Jesús, ¿sí? El mandamiento más importante, y Jesús responde, de hecho, citándole aquel famoso pasaje del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, ¿sí? Que en hebreo se escucha muy bonito. ¿Quieren que se los diga en hebreo? Sí, sí. Shema Yisrael, escucha Israel. Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios. Adonai Echad. Se dice Adonai, aunque el texto dice Yahvé. Y a mí me gusta utilizar el nombre Yahvé porque ese es el nombre propio de Dios. Y de hecho tenemos Biblias, como la Biblia de Jerusalén, que de hecho es una versión autorizada, oficial, reconocida por la Iglesia Católica, donde los editores han utilizado el nombre de Yahvé. Y por lo tanto, yo también utilizo el nombre de Yahvé, con mucho respeto, con mucha devoción, ¿sí? Pero si los editores de la Biblia lo han puesto ahí, pues es por algo, ¿ok? Muy bien, de la Biblia en nuestra tradición cristiano-católica, ¿ok? Entonces, escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, ¿sí? Y luego viene la continuación, ¿sí? Ve'ahavka, ve'ahavka es el verbo amar, ve'ahavka et Yahvé Eloheika, amarás a Yahvé, tu Dios, ¿cómo? Bekol lebabeka, con todo el corazón, ubekol nafshecha, y con toda tu alma, aunque la traducción más correcta no es alma, sino con todo tu ser, con toda tu persona, porque los judíos no conocen el concepto de alma como los griegos. La palabra nefesh, que a veces se traduce como alma, en realidad es toda la persona, todo el ser, ¿ok? Completo. Entonces, bekol lebabeka, con todo tu corazón, bekol nafshecha, con todo tu ser, ubekol Kamoka, ya se me está olvidando, Ubekol Kamoka. Y aquí viene una cosa muy interesante. Se traduce con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Primero, ¿qué es el corazón? El corazón en el mundo judío no es el centro de las emociones, sino el centro de las decisiones.
el lugar donde se discierne, donde se consulta, donde se delibera, ¿sí? Donde la persona discierne, consulta, delibera, ¿ok? Eso es el corazón. El nefesh, es decir, todo el ser de la persona, todo lo que la persona es decir, con todo lo que tú eres, estamos llamados a amar a Dios, ¿sí? Conscientemente, deliberando, discerniendo, ¿sí? Con todo nuestro corazón, luego con todo nuestro ser, es decir, con todo lo que nosotros somos, ¿sí? Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestro cuerpo, con todo lo que nosotros somos. Y atención aquí, la última palabrita se traduce con todas tus fuerzas, pero hay que poner atención al texto. Corazón y ser son sustantivos, mientras que fuerzas, ¿sí? Es un adverbio. ¿Qué significa? Que Jesús no está pidiendo, Deuteronomio, después que se lo repite, no está pidiendo tanto amor a Dios con todas las fuerzas, no se refiere a con qué amar, sino a cómo amar. ¿Con qué amar? Con todo el corazón y con todo el ser. ¿Cómo amar? Con todas las fuerzas, es decir, fuertemente, intensamente, apasionadamente. El mandamiento se debería de entender entonces así: amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, intensamente, apasionadamente, fuertemente, así, de manera apasionada. Porque se puede utilizar el corazón, pero de manera así, guanga, de manera débil, de manera... No, intensamente, fuertemente, apasionadamente. Así nos dice el libro del Deuteronomio. Ahora me cambio para que vean esta parte de acá. Y luego, ese es Deuteronomio, pero luego Jesús le ha añadido un versito tomado del libro del Levítico, que no era parte de aquel mandamiento del libro del Deuteronomio, ¿ok? Y que dice, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Quién es el prójimo de un judío? Aquí las escuelas judías se dividían. Había escuelas que decían, el prójimo de un judío es solamente otro judío. Había otras que decían, no, el prójimo de un judío es un judío, pero es también alguien que teme a Dios. Y había otras que decían, sí, es un judío, es quien teme a Dios, y además el pagano, el que no cree en el Dios de Israel. Y ahí las escuelas se dividían. Había quienes que pensaban que el prójimo de un judío era solamente otro judío, y otros que pensaban que el prójimo de un judío era tanto un judío como un pagano. Dirán ustedes, ¿pero eso importa? Pues sí, porque en el tiempo de Jesús había en algunos grupos judíos un fuerte nacionalismo religioso y pensaban que el amor solamente se podía demostrar a un hermano de la propia raza o de la propia religión, mientras que aquellos que eran paganos, a esos no. Respeto quizás sí, pero amor, no. ¿Ven? Está la diferencia. Entonces, para Jesús es claramente que no se está refiriendo solamente de un judío a otro judío. Para Jesús el amor es para todos. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntarán en otro pasaje. Y Jesús pondrá el ejemplo de cómo un samaritano, es decir, un no judío, se comporta como prójimo con un judío. ¿Ven? En la mente de Jesús, el amor al prójimo significa todos, absolutamente todos. Muy bien. Y entonces, el fariseo le dice, bien, Señor, has contestado bien. Les digo, esta respuesta, esta pregunta era clave entre los rabinos. Se la decían continuamente unos a otros, ¿sí? Hay una anécdota donde le preguntan, un hombre quiere escoger un rabino para ponerse a sus pies a estudiar, y entonces va con un rabino y le pregunta, seré tu discípulo si me dices si me resumes toda la Torá, mientras te paras en un solo pie. Y entonces el rabino lo agarra a escobazos, lo agarra a palazos y dice, eso es imposible, ¿qué estás queriendo? Y lo manda. Bien. Va con otro rabino y el rabino, en efecto, se para en un pie y le recita este verso de Deuteronomio. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Sí? Y lo amarás al Señor, a Yahvé tu Dios, ¿sí? Bekol levabeká, bekol nafsheká, ubekol kamoka. Con todo tu corazón, con todo tu ser y de manera intensa. ¿Sí? Y le dice el rabino, este es el centro de la Torá. Todo lo demás es un maravilloso comentario. ¿Se fijan? Este es el centro.
Entonces, el fariseo con Jesús le dice en efecto, sí, Señor, has contestado sabiamente, ¿eh? Porque amar a Dios y al prójimo vale más que todos los sacrificios, que todos los holocaustos. ¿Eh? Parece ser que era un rabino, un fariseo, ¿no? Bastante abierto al mensaje de Jesús. Y luego viene la respuesta de Jesús. Le dice, ¿sabes qué? No estás lejos del reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué le dice Jesús, no estás lejos? ¿Qué le faltaba para estar en el reino de Dios? Pues miren ustedes, lo que pasa es que el reino de Dios es una realidad muy complicada de entender en los evangelios. A veces pareciera, cuando uno lee los evangelios, a veces pareciera que los evangelistas se refieren a que el reino de Dios está ya presente aquí. A veces pareciera que el reino de Dios es algo que está llegando en el presente. A veces pareciera que es una cosa que va a llegar apenas en el futuro. A veces pareciera una cosa, como dice Lucas, que está dentro de nosotros. A veces pareciera una cosa que está fuera o en torno a nosotros. En realidad, el reino de Dios es todo eso. Es todo eso, ¿sí? Y bueno, entonces al rabino quizá Jesús le dice, no estás lejos, quizá, porque lo que le falta es ir y poner en práctica eso que ha dicho, ¿eh? Porque sí, se dice facilísimo. Amar a Dios y amar al prójimo se dice facilísimo. Lo difícil es hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ahí está. Ese es el evangelio de hoy, ¿eh? Quizá me extendí demasiado, pero es el evangelio de hoy. Hay quienes hablan de que amar a Dios se refiere a la dimensión vertical del amor y amar a los demás, al prójimo, a la dimensión horizontal, ¿sí? Entendiendo que es vertical porque Dios es como si estuviera arriba y nosotros abajo, y horizontal porque pues todos estamos aquí al mismo nivel. Pero a mí no me convence ese argumento, porque si yo digo que el amor a Dios es una cosa vertical, pareciera que estoy entendiendo que Dios es un ser que está allá arriba en las alturas, al cual tengo que mirar hacia arriba y dirigirme hacia Él para poder amar. Y no, fíjense que no. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, Pablo está dando un discurso en el Areópago, en Atenas, y dice una frase que a mí me subyuga, me gusta mucho, y dice así, en Dios, porque en Dios existimos, ¿sí? Vivimos, nos movemos y somos. Fíjense estas tres cosas. En Dios, es clarito ahí, ¿sí? En Dios. El texto en griego dice en auto, ¿sí? En autogar. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Entonces Dios no es una realidad, un ente, una cosa o un ser que está arriba de mí, sino Dios es una realidad, una persona, porque nosotros creemos en un Dios personal, ¿sí? Que nos habita y habita todo lo creado. Y esto no es panteísmo o panenteísmo, no, sino que Pablo lo está diciendo. Dios, de alguna manera, ¿sí? En Él, todo existe. En Él todo subsiste. En Él todo se mueve, ¿eh? Entonces, Dios es algo que está, ¿sí? En Él nos estamos moviendo, en Él estamos existiendo, en Él estamos viviendo, ¿sí? Por lo tanto, amar a Dios, y aquí viene lo más importante del Evangelio de hoy, no se puede amar a Dios si no amamos a los demás. Esta es una cosa que aparece en este Evangelio con toda claridad. ¿Por qué? Jesús ha puesto juntos el mandamiento de Deuteronomio y este otro mandamiento en el libro de Levítico, ¿sí? Los ha puesto juntos y dice, no hay mandamiento más importante que estos, fíjense, no hay mandamiento, uno, más importante que estos dos, los pone juntos, van de la mano. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo
dirá Juan, si no amo a mis hermanos, a mis hermanas, ¿a quien veo? Necesariamente el amor a Dios pasa por el amor a los demás. Quien diga que ama mucho a Dios, pero no es capaz de amar a los demás, ¿sí? Dice la primera carta de Juan, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Se fijan? Entonces sí, porque a lo mejor hay personas que dicen, Señor, yo te amo muchísimo a ti, pero a mi hermano, a esta persona, a este sacerdote, a mi suegro, a mi suegra, no me pidas que los ame a esto. No, no se puede. No se puede. Para Jesús, van de la mano. ¿Quieres saber si amas a Dios? Checa cómo está tu amor hacia los demás, cómo están tus relaciones con los demás. ¿Quieres saber cómo están tus relaciones con los demás? Checa cómo está tu relación con Dios. ¿Qué concepto de Dios tienes? ¿Un Dios que es nada más para ti? ¿Que solamente te cumple lo que tú quieres, tus caprichos, tus ideas, tus mentiras a lo mejor, porque a veces nos mentimos a nosotros mismos? Un Dios que utilizamos como pretexto para odiar, para discriminar, para separar, para acusar a los demás. O un Dios que por amarnos a nosotros así como somos, ¿sí?, con todos nuestros defectos y nuestras carencias y nuestras imperfecciones y nuestros pecados, es también un Dios que ama a los demás, a los cuales nosotros también estamos invitados a amar. Muy bien, pues hasta aquí la reflexión. Es el centro, es el corazón, tan fácil de decir y tan difícil de hacer. Que Dios nos ayude y que tengan todos muy buen domingo. Hasta la próxima. Dios que los bendiga. Paz y bien.